Hola compañeros, buenos días. Si están viendo este video es porque obviamente no pude asistir a exponer porque estoy trabajando para contribuir al sostenimiento de esta gran nación con mis impuestos. Pero yo les voy a hablar hoy de lo real maravilloso y las diferencias entre lo real maravilloso y el realismo mágico, que no es lo mismo. Primeramente les voy a contar de dónde surge lo real maravilloso. Alejo Carpentier, quien es el que se le acuña este término, él acostumbraba mucho a viajar y entre sus viajes conoció diferentes lugares, por ejemplo, diferentes culturas, y se dio cuenta de que por más que estudiara esas culturas, nunca las entendería cabalmente porque no era un lugareño. Cuando visitó Pakistán, por ejemplo, quedó impresionada con la cultura, con la gente, pero para empezar, él no conocía el lenguaje, no conocía el idioma, por lo tanto nunca llegaría a entender esa cultura completamente. Y así, a cada lugar que iba, llegaba a esa conclusión, hasta que al fin descubrió que América Latina era una cultura muy rica, muy vasta, entonces que para representarla tenía que ser por medio de una persona que conociera América Latina, que conociera la idiosincrasia de lo que conlleva vivir en América Latina. Entonces él es cuando viene a Haití y en este se da cuenta de todo lo real maravilloso que tiene nuestra cultura y escribe este libro de lo real maravilloso, que es una metáfora preciosa sobre la búsqueda de la libertad, pero no solo de los de Haití, sino de todos los países de América Latina. Recordarán que Haití fue el primero en independizarse y miren cómo le fue. Y todos esos errores que cometieron los de Haití, todo eso que fueron dando vueltas en círculos, lo cometieron todos los demás países, por ejemplo México, con su búsqueda de la libertad, salía de una para entrar en otra y así sucesivamente, luego vino la revolución, etc. Entonces es como que un modelo, Haití fue un modelo a seguir para los demás países y lo peor del caso es que fue un modelo pues no muy bueno. Entonces de ahí es donde proviene lo real maravilloso. Dice Alejo Carpentier en su ensayo, que es como un manifiesto para él, en su ensayo Lo Real Maravilloso, que lo maravilloso comienza a hacerlo de manera inequívoca cuando surge una alteración de la realidad, o sea, el milagro. Es una revelación privilegiada, es un hecho que altera lo habitual, dice, y lleva a las personas a un estado límite. Y en ese estado límite es donde actúan más allá de ellos. Para empezar, la sensación de lo maravilloso presupone una fe, ¿sí? Es tener fe en algo que te lleva a ese estado límite. En este caso, tenemos muchos ejemplos de lo real maravilloso a diario y que convivimos con ello todo el tiempo, con nuestra visión del mundo como ciudadanos de América Latina. Una de las cosas es que nosotros vemos los espantos, los aparecidos, las leyendas de una manera muy natural y convivimos con estos hechos todo el tiempo. Se nos cuentan como algo cotidiano. Todos conocemos a alguien que conoce a alguien que escuchó La Llorona alguna vez en su vida. O por ejemplo la leyenda esa de la chica que baila toda la noche con el muchacho más guapo y que al final este termina siendo el diablo y ella se da cuenta porque tiene una pata de chivo y una de caballo. En todas las ciudades pasó esta leyenda, en todos lados nos las han contado, pasó en todas partes. Eso es parte de nuestra cosmovisión, de lo real maravilloso, de la fe, de la superstición que nos lleva a ese estado límite. Por ejemplo, un ejemplo muy claro de cómo actúa una fe en las personas para llevarlos a ese estado límite es el año pasado las elecciones aquí en México y de cómo AMLO ganó con 30 millones de votos y creo que la mayoría de ellos, sin temor a equivocarme, de esa gente que votó por él porque AMLO dijo que cuando él ganara se iba a acabar la corrupción, se iba a acabar la violencia, se iba a acabar el narco, íbamos a crecer exponencialmente nuestra economía, etc. Y esto hizo que las personas votaran por él, que miles de personas depositaron su fe, sus creencias en un hombre. Pusieron el futuro del país en manos de un hombre que les dijo que iba a cambiar todo por arte de magia al tronar los dedos cuando él fuera presidente. Entonces, ni siquiera vieron sus propuestas ni su plan de desarrollo, simplemente votaron por él, por la fe que depositaron en él. ¿Sí? Esto es realismo mágico, aunque ustedes no lo crean. Entonces, la fe es lo que lleva a las personas a actuar.
Vemos lo real maravilloso en el reino de este mundo se manifiesta cuando los esclavos empiezan a envenenar a sus amos. ¿Por qué lo hacen? Por la búsqueda de la libertad. Pero no lo hubieran hecho si Macandal no les hubiera dado ese veneno. Y ellos lo obedecieron porque ellos pensaban que Macandal tenía poderes. Entonces su fe, su superstición, sus creencias en el vudú los hicieron actuar. ¿Sí? Ellos creían que los amos morían. ¿Por qué? Porque Macandal tenía poderes y los estaba matando. Y en realidad era simplemente que Macandal descubrió un veneno y aplicaron el veneno. Pero la fe de estos hombres los llevó a actuar, los llevó a ese estado límite para que pudieran actuar y llevar a cabo estos actos en contra de sus amos. Eso es en lo real maravilloso, ¿sí? Es un hecho muy, muy cotidiano, muy común, que cualquiera puede hacer, pero lo vemos de una forma mágica o sobrenatural. En este caso, los esclavos miraban a Macandal como un ser mágico, sobrenatural, con poderes, que los podía llevar a la libertad que ellos querían. Luego tenemos un ejemplo del realismo mágico en 100 años de soledad. Si no lo han leído, voy a dar spoilers, pero ya deberían de haberlo leído para estas alturas de su vida. Es la ascensión de Remedios la Bella al cielo, entre las sábanas. ¿Sí? Ella está de lo más normal, tendiendo sábanas junto con Úrsula, y de repente Remedios la Bella se empieza a elevar, 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 elevar por los cielos hasta que desaparece y nunca más se sabe de ella. Se eleva al cielo. Úrsula en ese momento no se pone histérica, no se pone como loca, no intenta bajar a Remedios, no, simplemente dice, se llevó mis sábanas favoritas. Y uno se queda, ¿en qué mundo podría esto pasar y ser normal? Como diría Bat. Bueno, pues en el mundo de Macondo, donde el realismo mágico sucede, ¿sí? Sucede un hecho mágico y esto no le causa conflicto a los demás personajes. Pueden seguir con su vida, de hecho Cecil, Úrsula pues ya sigue haciendo su vida. Lo único que le causó problema fue que Remedios al subir al cielo se llevó sus sábanas. Los personajes no cuestionan, no se preguntan, no nada acerca de por qué Remedios la Bella se fue al cielo, por qué se elevó. Simplemente pues, ok, sigo mi vida. ¿Ok? Entonces eso es el realismo mágico. Ahora, otro ejemplo de lo real maravilloso en el reino de este mundo es la metamorfosis de Macandal. Cuando a él lo atan para matarlo y lo matan ahí enfrente de todos, que se narra en el libro cómo él muere, él físicamente muere, pero los demás esclavos no lo ven de ese modo. Debido a la fe que ellos tienen en Macandal, ellos ven que Macandal ahora ya no es un hombre físicamente, sino que su cuerpo ha logrado transmutar en una mariposa y ahora vuela libre y es uno con el universo, con la fuerza, se ha unido a la naturaleza y sus planes de liberación, de libertad siguen vigentes. Entonces ellos, debido a su superstición, a su fe en Macandal, logran que Macandal trascienda a un plano espiritual, a un plano más allá de lo que los amos están viendo, que ya se murió, ya se acabó el problema. Ellos, los esclavos, no lo ven así, ellos lo ven como que Macandal ahora es un ser iluminado que vive para siempre y que les va a traer la salvación que él les ha prometido. ¿Sí? Eso versus en 100 años de soledad, de nuevo, más spoilers, los hijos de Aureliano, del coronel Aureliano Buendía, tiene 17 hijos y en un miércoles de ceniza les ponen una ceniza en la frente y esa ceniza jamás se les borra, se les queda ahí para toda la vida y con esa ceniza los identifica y los terminan matando, ¿sí? Esto es realismo mágico, ¿sí? Todo el mundo sabe que si tú te pones ceniza y te lavas, se te va a quitar. Pero en este caso, en 100 años de soledad, la ceniza se les queda ahí para siempre. Y nadie se cuestiona, nadie dice, ay, vamos a llevarlos con un doctor, vamos a llevarlos con un dermatólogo, vamos a hacer algo para quitarles la ceniza. No, simplemente no se te quitó. Bueno, pues ya, sigue con tu vida, ¿no? Y todos siguen con su vida y a nadie le causa problema y conflicto que tengan ceniza
en la frente y que nunca se les haya borrado. Eso es el realismo mágico. Hay una alteración de la realidad y no causa conflicto alrededor. Lo toman como un hecho, no pasa nada, sigan su vida. En lo real maravilloso es un hecho que no tiene que ver nada con sobrenatural o con algo extra normal, simplemente es un hecho basado en supersticiones y en la fe de la gente, ya sea depositada en una persona o en unas acciones. En este caso, en McCandle, al creer que él puede hacerlos libres, que él tiene poderes para transmutar, para convertirse en otros animales, para ser eterno, y eso les da esperanzas para seguir en su búsqueda de la libertad, en su sueño, en mantenerlo, ¿sí? Siempre el ser humano aboga por eso, por mantener la esperanza y tomamos ciertos, generalmente los de América Latina somos así, necesitamos esperanza, necesitamos algo en que creer o en quien creer y eso es lo real maravilloso. Y eso es lo que Alejo Carpentier se dio cuenta de cómo somos aquí en América Latina, en cómo manifestamos nuestra fe y esa fe nos lleva a actuar a esos estados límites y se presenta lo real maravilloso. Todo el tiempo vivimos rodeados de lo real maravilloso, como les decía, creemos en fantasmas, creemos en aparecidos, en la Llorona, el primo de un amigo la escuchó, el primo de un amigo vio a Chucky, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo bello de nuestra cultura, que somos muy únicos en ese aspecto, ¿no? Entonces, eso viene siendo el realismo mágico, lo real maravilloso y cuáles son sus diferencias y cómo Alejo Carpentier lo plasma y es por eso que es de suma importancia en la literatura y nos ayuda a comprender una cosmovisión, nos ayuda a comprender nuestra realidad de cómo y el por qué somos así como latinos y es lo que hermana a toda América Latina, ¿sí? Además del español que se habla en bastantes países, eso es la visión con la que vemos el mundo. Entonces espero que les haya quedado claro cuáles son las diferencias y qué es lo real maravilloso. Y bueno, pues es todo de mi parte. Gracias por su atención.